La otra vez estaba mirando un documental en Netflix que hablaba sobre el atentado en París ocurrido en 2015. Se llama 13 de noviembre Ataque en París y la verdad se los recomiendo mucho. No es muy largo. A raíz de todo esto se me ocurrió hacer un video contándoles bien a detalle todo lo que ocurrió en aquella noche. Sin más que decir, comencemos. Corría una noche más en París, Francia. Era 13 de noviembre de 2015. La ciudad de las luces se preparaba para vivir una típica noche parisina, llena de glamour, elegancia y fiesta. ¡Qué elegancia la de Francia! Las calles estaban repletas, los restaurantes y boliches estaban colmados, los teatros abiertos, el Stade de France, el Estadio de Francia, colmaba su capacidad. La selección alemana, la campeona del mundo en aquel momento, disputaba un partido amistoso contra la local Francia, en donde más de 70.000 personas presenciaban el encuentro. En el partido se encontraba François Hollande, presidente de Francia en aquel entonces, su ministro de Deportes y el ministro de Relaciones Exteriores alemán. Corrían las 21:15 y el partido iba empatado casi 20 minutos de haber comenzado. De repente se escucha una gran explosión que deja a todos los asistentes del partido en shock. A partir de ese momento, el caos y la sangre se apoderarían de la capital francesa. El partido continúa, aunque con miradas de ¿qué carajo está pasando allá afuera? El presidente en ese momento estaba siendo informado sobre lo que ocurría fuera del estadio. Un primer terrorista se había autoinmolado con un chaleco explosivo a la altura de la puerta D. Esta explosión dejaría una víctima mortal, la primera de ese viernes negro, y la noche acababa de comenzar. A las 21:25, un Seat Ibiza negro se estaciona en la calle Bichat, frente al restaurante Le Petit Camboche en el 10º distrito de París. Del vehículo sale un terrorista armado y comienza a disparar a dos personas que pasaban por allí. El terrorista luego se acercaría a la puerta del bar Le Carillon. Comienza a disparar hacia el interior del bar. 11 personas que se encontraban allí murieron. Luego, el terrorista se dirige al restaurante Le Petit Camboche, donde comienza nuevamente a disparar contra los clientes, asesinando a 4 personas más. Llegaban las 9:30 y menos de 15 minutos después de la primera explosión en el Stade de France, cuando una segunda explosión en las afueras del estadio sacude a los aficionados presentes. Esta vez junto a un restaurante enfrente de la puerta H del estadio. Esta segunda explosión causa 7 heridos. El Stade de France se encontraba bajo un ataque terrorista. La gran pregunta era, ¿cómo mierda evacuarían a 70.000 personas? Minutos más tarde, el presidente es escoltado hasta la cabina de seguridad del estadio y se contacta con el ministro de Interior francés, quien le informa la situación de la capital. París era a esas horas una zona de guerra. Para no sembrar el pánico entre los presentes, el presidente y su comitiva se mantuvieron en el palco hasta el final del partido. A las 21:32, el auto de los terroristas que les mencioné hace una nueva parada, esta vez sobre la calle Fontaine-Auroi. 2 terroristas bajan del coche y una nueva masacre desata el pánico en la ciudad. Se abre fuego contra los clientes de los locales que se encontraban por esta calle, una cafetería y un restaurante. Milagrosamente, este segundo terrorista solo logró romper las vidrieras del restaurante, pero quienes se encontraban en la cafetería no corrieron con la misma suerte. Ocho víctimas se sumaban a la lista. El auto de los terroristas continúa su viaje hacia el este de París y se detienen a las 21:40 frente al restaurante Le Belle Équipe. Allí disparan a quemarropa contra la terraza. En ese momento hay al menos 30 personas delante del bar. Se iban sumando y sumando a las víctimas fatales de estos atentados. Debido al enorme número de muertes, las autoridades activan el Plan Blanco, el plan de urgencia extrema de los hospitales en París, los cuales no dejaban de recibir heridos de balas y cadáveres. El caos y la desesperación comenzaban a reinar en la población parisina. Era realmente apocalíptico. Las autoridades recomendaron a todos los habitantes que se encontraran en sus hogares que no salieran bajo ninguna circunstancia. Mientras tanto, el Seat Ibiza negro en el cual viajaban los terroristas seguía su rumbo. A las 21:50, el coche deja a uno de los terroristas frente a la cafetería Comptoir Voltaire y prosigue su viaje hacia el este de la capital. En la cafetería, el terrorista ingresa hacia el interior y activa su chaleco explosivo. El único muerto es el terrorista. La policía recibe la descripción del coche con matrícula belga de los terroristas. Por ese momento habían unos 39 muertos y más de 50 heridos. Pero lo peor aún no había llegado.
En el distrito 11 de París se encontraba el Teatro Bataclan. Allí tocaba la banda Ages of Death Metal y habían unas 1500 personas presentes. El show acababa de empezar. Los terroristas arriban al Bataclan a las 21:40. Enseguida comienzan los disparos y las primeras víctimas son alcanzadas en la entrada del teatro. Acto seguido, los terroristas entran en el Bataclan, se dirigen al bar que había adentro y empieza un tiroteo contra 1500 personas. Mientras los terroristas recargaban sus armas, hay una estampida hacia las salidas de emergencia. Bastantes lograron escapar, aunque heridos. En las calles alrededor del Bataclan cunde el pánico. En el interior del Bataclan, la pesadilla continúa. Hay banda de personas que aún no habían logrado huir. En el palco del teatro, los espectadores son tomados como rehenes y llevados hacia una sala. A las 21:53, un tercer ataque suicida sacude las afueras del Stade de France. Las personas en las gradas son llevadas al campo de juego y las autoridades políticas evacuadas inmediatamente. El caos reinaba en el ambiente y nadie tenía ni idea de lo que pasaba a esas horas en las afueras de París. A las 10 de la noche, un comisario ingresa al Bataclan en donde un terrorista tiene a un rehén siendo apuntado con su arma. El comisario prosigue y dispara al terrorista, pero no fue la mejor decisión, ya que el cinturón de explosivos del terrorista detona. Esta explosión se llevó la vida de muchas personas. Est-ce que vous avez tous entendu? Tras la intervención del comisario, uno de los terroristas se dirige a una salida de emergencia y abre fuego contra los oficiales de la policía que estaban afuera. En total hubo 3 rondas de disparos. El terrorista ingresa nuevamente al Teatro Bataclan. Minutos más tarde, una unidad militar ingresa al Bataclan, encontrándose con cientos de personas inmóviles en el suelo del teatro, la mayoría vivos. Lentamente prosiguen a sacar persona por persona, verificando en cada uno que no se tratase de un terrorista, los cuales aún no habían sido localizados dentro del teatro. La brigada sube al segundo piso del teatro. Ahí va avanzando mientras que lanzaban granadas hasta llegar a la sala en la que se encontraban más rehenes junto a los terroristas. Los rehenes son puestos en las aberturas de la sala, puertas y ventanas, y son obligados a gritarle a la policía que no ingresaran. Finalmente, los terroristas le dicen a los policías que quieran negociar. A las 12:18 de la noche comienza un feroz intercambio de disparos entre la policía y los terroristas. Por fortuna, los rehenes logran huir momentos antes de que el primer terrorista reciba 2 disparos y explotara antes de caer. El segundo terrorista no logró encontrar su detonador y fue abatido antes de que pudiera autoinmolarse. El presidente, luego de su evacuación del Estadio de Francia, fue conducido directamente hacia el Ministerio del Interior para un gabinete de crisis. A la medianoche se reunió con sus ministros en el Eliseo para una conferencia de prensa. París estaba petrificada y había falsas alertas de tiroteos. Otros 2 terroristas se dirigen al metro y se suben. Luego descienden en la estación Nación, en donde emprenden hacia el Bataclan, lugar en el que se mezclan con las personas que transitaban. En el Estadio de Francia, 3 terroristas habían inmolado, dejando un muerto y 63 heridos. En el Bataclan, los 3 terroristas han asesinado a 90 personas. En total, la noche acababa con 137 muertos y 352 heridos. De los 10 terroristas, 7 se habían inmolado y 3 aún estaban libres sin saber nada de ellos. Finalmente, los 3 terroristas que faltaban son identificados y localizados. La policía los sigue hasta un edificio y prosiguen a entrar. Uno de los terroristas acciona su cinturón explosivo. Su compañero muere por su proximidad y el restante es encontrado bajo los escombros. Más tarde, el presidente hace declaraciones en las que se asegura que la policía utilizó más de 5.000 balas contra estos sospechosos, previo a que uno de estos se inmolara, algo realmente sin precedentes. El tercer supuesto terrorista que estaba bajo los escombros resultó ser solo un sospechoso, por lo que uno seguía todavía libre, pero pronto fue encontrado y abatido. Aquel viernes 13 de noviembre de 2015, será sin duda recordado como uno de los días más negros en la historia de Europa, en el cual tuvo lugar uno de los mayores ataques terroristas en la historia recientemente. En símbolo de luto, el mundo entero usaba los colores de Francia en honor a las víctimas. Así que bueno, hasta acá la historia de hoy. Un hecho lamentable que dejó paralizada a París, a Francia y al mundo entero. Si el video te gustó, deja tu manito arriba y un comentario y nos vemos en el próximo video.